Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano. Buenos días, amables oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan en todos los usos horarios. Muchísimas gracias por los comentarios del programa anterior, en el que se trató el tema del sí y el no al plebiscito. Nuestro objetivo es muy sencillo, es entregarle ilustración a la sociedad para que sean los ciudadanos quienes, a partir de sus propios análisis y la recepción de información adecuada de forma pedagógica, puedan tomar sus decisiones. Sobra advertir que este programa no hace parte de ningún conglomerado de medios, es un programa independiente, por lo tanto nosotros aquí no le estamos haciendo favores ni recibiendo órdenes de ningún partido político ni de ninguna organización. Y eso es lo que más nos satisface, porque cuando ustedes nos envían los comentarios tienen absolutamente claro cuál es nuestro objetivo. Como seguimos en el debate del sí y el no, pues es un tema trascendental en la historia de nuestro país. Hoy, afortunadamente, tenemos en cabina al doctor Armando Estrada. Doctor Armando, buenos días. Buenos días, doctor José Abad, gusto en saludarlo. Aprovecho también para saludar de una vez al doctor Guillermo, mi compañero aquí de panel. Y como siempre, hay que saludar a la audiencia de este importante programa los domingos en la mañana. Muy bien, doctor. Doctor Mejía, buenos días. José Abad, muy buenos días para ti, para el doctor Armando Estrada y claro, para la amable audiencia de este programa. Bueno, lamentablemente el doctor José Obdulio Gaviria y la doctora Margarita Restrepo a última hora nos manifestaron que tenían imposibilidad de asistir al programa porque parece ser que el senador Álvaro Uribe, que es su jefe de bancada y de partido, los convocó con urgencia a una serie de reuniones y han tenido dificultades, pero seguimos con el análisis del sí y el no. También tenemos un saludo especial a nuestro amigo, el politólogo internacional Hassan Turk, quien va a intervenir desde Panamá en el debate. También interviene desde Santa Marta el doctor Andrés Arbeláez. Vamos entonces a entregarles a ustedes toda la información. Ustedes saben, siempre nos acompañan los mejores. Pero hay un aspecto de este debate que no se ha tocado. Todos nos hemos concentrado en los acuerdos, en lo que se discutió en La Habana, en lo bueno, en lo malo, en lo regular, en si va a servir o no va a servir. Pero, amables oyentes, en Acción Pública hemos realizado una reflexión muy importante y hemos llegado a la conclusión de que la paz es un estado y se deben generar diferentes acciones para llegar a ella. Y surge entonces la pregunta que les hago al comienzo del programa, y espero que al final del programa ustedes interiormente la respondan. ¿Qué hace cada instante cada uno de ustedes por construir la paz, por vivir en paz? Este corto silencio es para que ustedes reciban en profundidad la pregunta. ¿Qué hace usted en cada instante por la paz, por construir la paz? ¿Qué hace? Es muy importante que al final del programa y luego de otras reflexiones ustedes se respondan la pregunta, porque aquí tengo a los académicos, aquí tengo a los analistas, a los pensadores,
Y todos nosotros estamos haciendo un esfuerzo inmenso. Pero ¿será que el problema se resuelve únicamente, doctor Armando, con el hecho de unos acuerdos? Nos hemos ocupado de la cuestión política, pero hay una cuestión social, individual, muy personal, relacional, que tiene que ver con la paz. ¿Será de simple únicamente con los acuerdos, doctor Armando, resolver el problema de la paz? La paz, en primer lugar, está en el alma y el corazón de cada ciudadano. Ese es el primer elemento para construir la paz. Pero desde luego hay también aspectos colectivos que ayudan a aclimatar, a construir la paz. Desde el punto de vista personal, ¿qué hago yo? En primer lugar, he procurado ser tolerante. Y digo he procurado porque esto no es algo que uno pueda afirmar de manera tajante, sino hacia dónde tiende, qué busca hacer. En primer lugar, he procurado ser tolerante con las ideas ajenas, con los errores de los demás, no considerar que los errores son voluntarios, sino que a veces son cuestiones imprevistas. Entonces la tolerancia, he buscado acercarme a ella, he buscado ser tolerante en mis diferentes actuaciones. En segundo lugar, he buscado ser responsable. La responsabilidad es la capacidad que uno tiene de afrontar sus aciertos y sus errores, la capacidad que tiene de enmendar frente a las equivocaciones que comete. Y en tercer lugar, he procurado siempre la justicia con las personas que trabajan conmigo, la justicia con los alumnos a quienes les doy clase, en fin, ser justo. Y entiendo la justicia en el sentido en que la entendía Justiniano, que es la mejor definición de justicia que tenemos, la voluntad constante y permanente de dar a cada cual lo que le pertenece. Entonces, con base en la tolerancia que he procurado llevar siempre, en la responsabilidad a la que he tratado y he buscado acomodarme, y en la justicia en el trato que doy a quienes conmigo comparten o quienes conmigo dependen, creo que he ayudado y he procurado y seguiré procurando construir justicia, bien, construir paz. Bien, han escuchado ustedes a un profesor universitario, al doctor Armando, porque es que, repito, no sé cuántas personas viajaron a La Habana, cuántas negociaron este acuerdo, pero estamos hablando de 44 millones de colombianos y no podemos decir que es responsabilidad de la guerra o de la paz de esas personas que negociaron en La Habana. Doctor Mejía, ¿qué hace usted cada instante por construir la paz, por ayudar a la paz? Vean, José, aquí en Colombia hay una etnia indígena que se llama la etnia Guayú. Esa etnia que ocupa pues el territorio guajiro colombiano y parte del territorio venezolano practica una costumbre inveterada desde que se conocen, y es que tienen entre ellos muchos conflictos debido a que su cultura está basada en unas normas de la convivencia, pero también del honor. Entonces, cuando el honor de esa etnia es violentado por un miembro de los mismos Guayú, o por una familia, por una violación, el incumplimiento de un matrimonio, se desatan guerras. Y ellos acuden, y lo digo yo porque yo hice en alguna oportunidad una especialización en resolución de conflictos y arbitraje en la Universidad del Rosario con unos profesores norteamericanos, y eran ellos precisamente los que traían el ejemplo de los Guayú, que acuden a un indígena que tiene experiencia, que es respetado y que lo llaman el palabrero. El palabrero. El palabrero es un personaje que tiene la capacidad de sentar a las dos partes. Y inicialmente, cuando es difícil sentarlos, lleva y trae razones, ajá, lleva y trae ofrecimientos. Y finalmente logra que mediante generalmente unas recompensas, a veces, óigase bien, a veces las recompensas entre los Guayú no solamente son económicas, generalmente en número de chivos, que es el ganado que ellos cultivan por la aridez de la Guajira. Entonces, 50 chivos equivale pues a perdonar quién sabe qué, y 100 a un pecado más grande, una falta más grande. Y eso da unos excelentes resultados, de tal manera que
estudiosos de la resolución de conflictos han venido a La Guajira a mirar esa figura, a entender cómo personas que aparentemente no son cultas, que aquí cuando alguien quiere molestar a una persona dice usted es un indio, no, ellos son los indígenas de un alto nivel cultural, para algunas cosas, para otras tienen unas creencias ancestrales como por ejemplo esto que no dejan que se atiendan a los niños desnutridos. Entonces, hombre, si todos pudiéramos aquí en Colombia seguir utilizando esa figura del palabrero, aquí se ha intentado, por ejemplo, con estas comisarías de la paz, con estas oficinas de resolución de pequeños conflictos, porque es que de ahora en adelante nos vamos a tener que centrar a resolver el conflicto de los barrios, el de las líneas invisibles, el que insulta a otro porque se le atravesó en el camino del tránsito, eso es lo que hace que cada quien desde su punto de vista haga algo por la paz, mermarle a la intransigencia, tener paciencia para el que no respeta las normas de tránsito. Esas pequeñas cosas son las que nos van a llevar a una paz verdadera. Por eso, amable oyente, si usted es de los que es intolerante, de los que cree que pasando el carro que va adelante para ir a pasarse en un semáforo en rojo, de los que no respeta las opiniones ajenas, si usted es de aquellos que se cree superior a los demás, usted no está contribuyendo a la paz. Por el contrario, está generando factores de conflicto. Tenemos en la línea al doctor Hassan Turk. Hassan, buenos días. Muy buenos días, señor Zuleta, y muy buenos días a los que participan en su programa presentes, y muy buenos días a sus oyentes también. Nos alegra muchísimo que estés en comunicación con nosotros porque además de tus conocimientos internacionales en la situación conflictiva, pues has vivido en Colombia. Un ilustre profesor, Hassan, un ilustre profesor, el doctor Pedro Medellín, doctor en ciencia política, ha dicho que se debe votar por el no, porque los acuerdos desarticulan la estructura constitucional de nuestro país al vincular en forma directa esos acuerdos no solo a la Constitución, sino convertirlos de una, sin ninguna discusión, en lo que denominamos toda la estructura de derechos humanos y de la teoría constitucional colombiana, sin ningún debate, solo con los acuerdos. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero yo personalmente diría que estoy a favor de la paz y como menciona las tres religiones monoteístas, y que la primera palabra es que sea en el Islam, que sea en el cristianismo, que sea en el judaísmo, como dice Shalom, la paz sea contigo, y los musulmanes de la marítima entre ellos se saludan diciendo y deseando la paz. Entonces la paz es primordial, la paz debe ser incondicional desde el individuo hasta el colectivo. Y cuando miramos lo que dijo el señor Pedro Medellín a la asociación sobre el proceso de paz, obviamente ningún proceso de paz va a ser gratuito, va a ser complicado, va a ser difícil, y ambas partes tienen que pagar las consecuencias y ambas partes tienen que ceder. Y cuando miramos a la sociedad colombiana, que durante más de 52 años, inclusive desde mucho más antes, desde la creación de los partidos políticos, ha vivido incesantemente esa guerra, ese conflicto, y ya es la hora de decir que si queremos terminar con esa página y comenzar con una página nueva. Y otra cosa, cuando hablamos del proceso de paz, al final la Constitución colombiana o los derechos humanos permite la libre determinación de los pueblos, porque ahí está, por eso necesito que preguntar y consultar al presidente, al pueblo, no solo está en manos de un presidente, de un gobernador, de un alcalde o de un congreso, sino del mismo pueblo. Si el pueblo decide y quiere participar y a favor, a contra, allí está la decisión del pueblo. Entonces creo que la decisión del pueblo está superior a cualquier cosa que
inclusive no diría que de la Constitución, porque la misma Constitución permite la libre determinación de los pueblos y permite la democracia y permite la elección del pueblo. Entonces no hay que temer de eso, que al final el que va a decidir, no como dice, no el presidente, no el Congreso, sino la nación colombiana, los víctimas, los que estuvieron en ese conflicto y los que no estuvieron. De todas formas, muchas personas, directa o indirectamente, han sido víctimas de ese conflicto. Al final, entonces, lo mejor es consultar al pueblo, participar y al final, como dice la Corte Constitucional, tiene la carácter obligatoria la aceptación al final. Si vamos a firmar la paz o vamos a seguir en la guerra. Hassan, pero hay una cuestión aquí bien importante y es la siguiente. Se está convocando a un plebiscito, de acuerdo con lo que dijo la Corte Constitucional, para que el pueblo diga si está de acuerdo con los acuerdos realizados en La Habana. Y no soy redundante, a pesar de que utilice la palabra acuerdo en 2 oportunidades. Que la Corte Constitucional diga, que el pueblo diga si está de acuerdo con esos acuerdos, no si está de acuerdo o no con una paz estable y duradera. Obviamente, lo que pasa es que allí viene siempre lo más difícil para el pueblo, para una nación, para un Estado, son los postconflictos. Y obviamente allí vamos a firmar un acuerdo y el pueblo colombiano debe leer muy bien el contenido que dice, qué está votando, qué está aceptando, qué está rechazando. Y al final tiene que tomar la decisión. Y otra cosa, cuando miramos que en este conflicto se ha cobrado tantas vidas y al final hasta dónde vamos a ir, qué vamos a hacer con eso, si tienen que tomar la decisión, al final es el pueblo que decide. Y el pueblo si decide que es a favor y a contra, allí está muy bien. Entonces la Corte Constitucional debe, como dice, tiene carácter obligatorio de aceptar las condiciones y el resultado. Y el postconflicto es mucho más complicado. La nación, el Estado, los guerrilleros, el pueblo, tiene que ponerse cada uno de su parte. Y no quiere decir que ya se acaba el nombre de un conflicto, yo diría, y comienza un post-conflicto y allí puede que sea un poquito más complicado, mucho más difícil. Siempre una guerra mal terminada siempre trae unas consecuencias mucho más graves. Cuando miramos a las guerras internacionales que sea últimos, por ejemplo, en Irak y en otras partes de Afganistán, las consecuencias llevan desde hace 10 años y 5 años, porque las guerras mal terminadas. Entonces, el pueblo allí tiene que decidir muy bien y luego, ¿de dónde viene ese origen del problema? Este desorden social, esta injusticia social, todas esas cosas. Y el Estado debe descansar su fuerza en vez de en la guerra, en la solución de los problemas sociales. Allí sí hay que tener mucho cuidado porque simplemente estamos terminando el nombre de una guerra, de un conflicto, pero la responsabilidad viene posteriormente. Bien, el doctor Armando. Ya usted nos escuchó esta primera inquietud que realiza el doctor Pedro Medellín, que es doctor en Ciencias Políticas. Él dice, la estructura jurídica del país se desequilibra, prácticamente se elimina, porque al realizar un acuerdo con las FARC en La Habana y vincularlo directamente al bloque de constitucionalidad, está desvertebrando la institucionalidad colombiana. Doctor Armando. Primero que todo, pues, conociendo como conozco a Pedro y habiéndolo visto actuar siempre dentro de la izquierda democrática, dentro de la socialdemocracia, me parece extraño su concepto. Sin embargo, vamos a mirarlo. Él tiene razón. Negar que el acuerdo de paz desarticula la Constitución, yo creo que no tiene sentido. La desarticula en muchos aspectos. Cambia aspectos centrales de la Constitución simplemente porque así lo convinieron Humberto de la Calle y Timochenko. Y realmente no ha habido debate. No ha habido debate, que es el punto central de él. Cambiar una Constitución, modificar el contenido de la Constitución, la carta de navegación que hablamos en otros momentos, el pacto social de que hablamos en otros, aquí no ha habido debate. La gente que conoce de los temas, los profesores universitarios, la academia, no ha tenido oportunidad de intervenir.
Esto ha sido una cosa a puerta cerrada, otra cosa es que resulte conveniente o no, pero es una cosa a puerta cerrada entre los negociadores del gobierno y las FARC. Estoy de acuerdo con Pedro, no ha habido debate. En segundo lugar, la participación del pueblo es simplemente sobre un plebiscito. Y si nosotros sabemos con claridad que un plebiscito es sobre políticas de un gobierno, no es sobre cambio de normas, no es sobre cambio de constitución, y aquí esto obliga a cambiar normas y a cambiar constitución, sin que haya debate. Algo más, el darle el nombre de plebiscito yo creo que es ampliar demasiado lo que es el contenido de un plebiscito, porque hay cambios profundos en la legalidad, hay cambios profundos en la constitucionalidad y sin embargo no ha habido debate. Y el pueblo simplemente está invitado a decir sí o no. No obstante, hay cambios de carácter legal y cambios de constitucional, no simplemente políticas de gobierno. Ahora, ¿en qué estoy de acuerdo con Hassan? En que no hay proceso gratuito, en que las partes que se sientan a negociar, cada una tiene que hacer un aporte, cada una tiene que negociar, tiene que renunciar a algunas de sus pretensiones, cada una tiene que correr líneas rojas. Si nosotros miramos en qué se beneficia el Estado de la negociación, en que vamos a desactivar el principal foco de conflictos que ha tenido el país. ¿Qué le reclamamos nosotros a las FARC? Que se desarme, que se desmovilice, que se reintegre a la sociedad. En cambio, ellos le piden a las instituciones, a la sociedad, muchas cosas mayores. Le piden una serie de reformas que es necesario hacer. Nosotros sabemos la estructura de la propiedad agraria en Colombia cómo es de injusta. Sabemos el sistema político colombiano cómo es de cerrado. Entonces ahí hay que abrir, hay que dar posibilidades de que la estructura de la propiedad se modifique. Hay que abrir esta democracia para que todos tengan posibilidad de participar en ella. Así pues que Pedro tiene razón en que le ha faltado debate a esto. Vamos a reformar la Constitución, vamos a aprobar una serie de leyes sin el debate suficiente, sin el debate necesario. Pero de todas maneras yo creo que el país gana con que se apruebe este plebiscito, porque nos abre posibilidades de desactivar las FARC, nos abre posibilidades de abrir la democracia, nos abre posibilidades de corregir las enormes injusticias que hay en el campo. Pero a ver, yo me siento aquí como abogado del diablo. Me envían un mensaje de Aranjuez y me dicen, bueno, interesante lo que dice el doctor Estrada, pero ¿por qué si se habla de democracia, que es la participación del pueblo, el gobierno y las FARC hacen un acuerdo en el que no se discuten cambios constitucionales? Doctor Mejía y Hassan, esté usted atento para que me siga en esta discusión. José, una de las características principales de este proceso de negociación en La Habana fue que las partes acordaron que fuera pues prácticamente secreto. ¿Y por qué razón? Pues porque los procesos anteriores no fueron secretos. Los procesos anteriores, concretamente el del Caguán, allá el gobierno de ese entonces, del cual hacía parte el doctor Armando Estrada como ministro del Interior, pues permitió que muchos actores políticos fueran allá al Caguán y discutieran con las FARC, y eso se volvió un peregrinaje y una forma de dilatar el proceso, y nunca se llegó a nada. En el Caguán solamente se logró discutir lo que tenía que ver con el procedimiento para llegar a un acuerdo, y ni siquiera se pasó de los procedimientos. Parte del éxito, llamémoslo así, pues entre comillas, y eso no, para algunos, los que están no van a decir que eso no es éxito, pero parte del éxito, de la terminación de este acuerdo, es que precisamente se hizo en secreto. Es decir, este acuerdo solamente se vino a conocer cuando se firmaron las 297 páginas. De resto fueron especulaciones. Pero hay algo importante, José, que es bueno aclarar. Desde luego hay reformas a la Constitución. Si el partido político de las FARC va a entrar a participar en la política colombiana, hay que darle una personería jurídica y hay que darle unos recursos. Y para eso hay que modificar la Constitución. Bueno, pero es importante aclararle a los oyentes que una cosa es la reforma constitucional
para que se den estos acuerdos. Otra cosa es que se haya acordado la participación política. Enseguida vamos a ese aspecto porque tengo varias inquietudes aquí de los oyentes en ese tópico. Lo que me preocupa, Hassan, es, tú eres analista internacional, conoces el desarrollo de múltiples conflictos, todo lo que significa la justicia transicional. ¿Podemos hablar en Colombia de democracia cuando no participó el pueblo en la reforma medular de la Constitución? Bueno, lo que pasa es que cuando miramos y a los conflictos internacionales, y en eso, de la pregunta anterior, y estoy muy de acuerdo con doctor Pedro, con señor Mejía, que es importante que realizan algunos acuerdos, como por ejemplo Turquía intentó con la guerrilla kurda hace 2 o 3 años en Noruega, Inglaterra también cuando terminó con la IRA y con España con ETA en diferentes ocasiones, inclusive el mismo Estados Unidos con los talibán se reunieron en diferentes ocasiones en Qatar para terminar el conflicto en Afganistán. Y entonces ese secretismo es a veces importante, pero al final el gobierno colombiano y las FARC ponen ante nosotros todo ese acuerdo, todos los puntos, y nosotros tenemos que tomar la molestia de leer y entender a ver qué están de acuerdo, qué nos están proponiendo y qué no. Y cuando miramos también, las organizaciones internacionales apoyaron, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional, y la misma organización internacional, la ONU también estuvo de acuerdo, y obviamente y ya va a ser muy doloroso para los que dicen no, que ver a la guerrilla o los militantes de la guerrilla en las filas de la política va a ser complicado. Pero eso es para los que vivieron de verdad el conflicto de nosotros, los que llevamos el conflicto desde hace 50 años. Cuando el M-19 terminó el conflicto, por ejemplo, muchos jóvenes, que uno de los militantes de la época, el ex alcalde Gustavo Petro, pero ahorita mucha gente lo mira no como un guerrillero, porque no le tocó en su época a los jóvenes de hoy en día, sino como un político. Y hay que mirar, sí, en el pasado, si fueron guerrilleros, si asesinaron gente, asesinaron, como el Estado también cometió errores, y esos grupos al margen de la ley también cometieron errores, pero hay que mirar a las futuras generaciones también. Entonces, y al final sí, van a ser actores políticos, pero al decidirlos que sean alcaldes, gobernadores o presidentes o congresistas, senador, esté en manos del Estado, del pueblo colombiano, y al final ellos van a elegir. No creo que en los próximos años, próximas décadas, ellas llegan a ser un actor político importante, pero con el tiempo la mentalidad de ellos cambian, entran nuevas generaciones a la guerrilla o posteriormente a este partido político, y obviamente ellos también van a cambiar las ideologías con las nuevas generaciones, y el pueblo también va a comenzar, las nuevas generaciones no los va a ver como guerrilleros, porque ellos ya van a estar pasados, sino los futuros miembros del partido político. Hay que analizar muy bien también, como dije, tiene un costo, el gobierno, el Estado, la nación y el pueblo colombiano tiene que ceder de algunas cosas, porque no es gratuito, no es que vamos a decir a la guerrilla, listo, terminan las armas, dejan las armas y los vamos a meter a la cárcel por 20, 30 años. ¿Por qué van a dejar eso? Al final están bien o mal, tienen su poder, tienen el dinero, tienen las armas, tienen la posibilidad de vivir bien en la nación, en el exterior, y ellos entonces, si no damos unos beneficios, y ellos jamás van a dejar las armas. Bueno, pero a ver, Hassan, es que es perfectamente claro el planteamiento, pero bueno, hay otros temas. Yo tengo que ir a unos mensajes comerciales, ya vamos a regresar, pero antes, amables oyentes, si usted es de los que está hablando continuamente de la gente cosas que no son, si usted está continuamente poniéndole zancadilla a los demás, si usted no permite ni reconoce los logros de los demás, ¿cree que está contribuyendo a la paz? Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Usted está escuchando Acción Pública. La pregunta que hicimos al comienzo del programa la debe responder cada uno de ustedes, y las que vamos a seguir haciendo en el desarrollo del mismo.
Recuerden, esta es una nueva emisión de su programa Acción Pública, el programa que le entrega la respuesta que usted se merece. Acción Pública, la clase del domingo. Hoy continuamos con el debate, el sí o el no. Claro, nosotros siempre tenemos aquí a los mejores, tenemos a la opinión internacional con nuestro respetado amigo Hassan Turk. Ahora viene también el doctor Andrés Arbeláez. Pero tenemos aquí en la cabina al doctor Armando Estrada y a él va dirigida una pregunta de usted, don Rodrigo, que me la acaba de enviar. ¿Por qué razón, doctor Armando Estrada, vamos a ir a votar el sí si no sabemos qué fue lo que organizaron allá? Porque un mes no es suficiente para ilustrarse y votar. Doctor Armando. Permítame primero, hago referencias a lo dicho anteriormente por los compañeros. En primer lugar, es la misma Constitución la que exige debate público de las leyes y de la Constitución. No es capricho de Pedro Medellín el que haya debate sobre eso, hasta el punto de que dan un tiempo, hasta el punto de que hay que publicarlas, en fin, sobre eso hay pues una definición en la Constitución que ahora hay que reconocer no se cumple. Sobre el Caguán, que el doctor Guillermo ha hecho referencia a él, pues yo voy a dar una respuesta pues porque me corresponde. Yo fui funcionario del gobierno del doctor Pastrana. En primer lugar, el Caguán tuvo cosas muy positivas y yo creo que lo que está ocurriendo ahora en parte se le debe al Caguán, como lo ha reconocido el doctor Humberto de la Calle. En primer lugar, las FARC fueron derrotadas políticamente y fueron declaradas terroristas internacionales por los Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, las FARC que aparecían ante el mundo como el Robin Hood, a partir de ese momento se desenmascararon. En segundo lugar, hubo una negociación entre el doctor Nicanor Restrepo, María Emma Mejía, Fabio Echeverri, en fin, los que definieron la agenda. Y en esa agenda, las FARC admitió que el Estado colombiano existía y que no había por qué destruirlo. Admitió la propiedad privada, admitió la validez de la iniciativa privada, es decir, muchas de las cuestiones que ahora se incorporan en el acuerdo tienen como antecedentes renuncias que había hecho la FARC durante el proceso del Caguán. Concretamente, ellos reconocieron la existencia de la propiedad privada, cuando un marxista sabe que la propiedad privada no debe existir, sino que la propiedad tiene que ser colectiva. Y en tercer lugar, el Caguán permitió la dotación de las fuerzas militares, el Plan Colombia. Uribe pudo arrinconar las fuerzas militares porque encontró un ejército debidamente dotado, debidamente calificado, debidamente armado. Así pues que hay que reconocer del Caguán algunas cosas. Ahora, ¿por qué no hubo acuerdo allá? Porque la exigencia de las FARC era ni más ni menos que modificar el sistema político colombiano, el sistema económico. Y ahí el presidente Pastrana dijo, hasta no podemos llegar. Podemos darles ventajas, podemos hacerles unos reconocimientos, pero modificar el sistema económico y el sistema político no lo admitimos. Eso pues, ahora, ¿por qué votar sí? Si el pueblo no conoce los acuerdos, y efectivamente ni los conoce ni va a tener posibilidad de conocerlos. Los que llevamos estudiando esto entendemos que es una reacción farragosa. El lenguaje incluyente definitivamente lo único que hace es quitarle posibilidad de comprensión, de ejercicio hermenéutico a este texto o a cualquier texto, porque por todo, los líderes y las lideresas, los congresistas y las congresistas, en fin, todo lo llevan a lo las, todo lo llevan al lenguaje que se llama incluyente y eso hace difícil entenderlo. Pero ¿por qué pedimos nosotros que lo vote? Porque los propósitos del acuerdo son convenientes. Podríamos decir, incluso utilizando una palabra un tanto exagerada, son nobles, son altruistas. ¿Cuáles son los propósitos? El primer propósito, quizás el central, economizarle a los colombianos sufrimientos y pérdidas. La violencia tiene costos humanitarios, costos económicos, costos sociales, costos materiales, costos identitarios, en fin, la violencia revuelve por completo todo lo que es una sociedad y todo lo que es un ser humano. Entonces, si este acuerdo logra economizarle costos humanitarios, menos muertes, menos desplazados, menos heridos, menos mutilados, ya es una ganancia. Pero si además de eso le economizamos costos materiales, no van a seguir destruyendo puentes, no van a seguir destruyendo carreteras, no van a seguir destruyendo infraestructura, ganamos. Si nosotros superamos la cultura de la violencia
y entramos en una cultura de paz, ganamos. Es decir, el primer propósito, economizar los sufrimientos, destrucción, lágrimas, dolores, ya es un propósito noble. El segundo, desactivar el mecanismo de violencia más grande que tiene el país. Las FARC han sido, con su accionar guerrero, con su propósito de tomarse el poder por las armas, han sido el mecanismo que más dolor, que más angustia, que más sufrimiento, que más destrucción, que más homicidios ha producido en los colombianos. ¿Cómo no hacer loable ese propósito de acabar con ese instrumento de destrucción y de violencia que han sido las FARC? Y el tercer propósito es que los colombianos recuperemos la libertad. Llevamos muchos años eligiendo presidente de la República de acuerdo con las FARC. Por activa o por pasiva los colombianos hemos elegido presidente de acuerdo con las FARC o en desacuerdo con las FARC, de suerte que es conveniente llegar nosotros ahora a tener libertad para elegir, que las FARC no sean las que determinen con su accionar violento qué presidente elegimos. Así pues que los propósitos del acuerdo son los que invitan a votar el sí. Así uno tenga muchas cosas que rechazar del acuerdo, yo tengo muchas cosas que rechazar del acuerdo, y así el pueblo no lo conozca, hay que invitarlo a que lo vote, porque los propósitos son buenos, son convenientes y pueden ayudar a construir un país mejor. Bueno, pero no olvidemos, doctor Armando, que un pueblo ignorante es un pueblo que está abocado a la equivocación. Pero voy con una nota que nos sirve para entender lo farragoso que usted mencionaba del acuerdo. El doctor Rodrigo Galarza se dedicó a analizar todos los adjetivos incluyentes de todos, todas, los, y de 297 páginas logró que el texto quedara en 204 páginas, imagínese usted, cerca de 93 páginas de los, las y de adjetivos incluyentes. Esa es una nota muy importante. Doctor Mejía, cuando se dice que el pueblo debe votar el sí, independiente que conozca o no los acuerdos, porque tiene un propósito muy interesante, esa decisión de votar por el sí, como lo plantean ustedes, ¿puede asumirse como una posición democrática? Pues la más democrática de todas, José. Es que a pesar de todos los defectos que esto tiene, pues y ahora con la nota que acabas de leer, pues yo me pongo a pensar que le van a agregar otro pero, y es que no está bien redactado. Quedamos como los poetas del siglo XIX, que sacrificaban un mundo por pulir un verso. Entonces, pero Guillermo, usted no puede negar que la redacción no, es desde luego que hay que farragosa. Ojalá fuera mejor, Armando, pero realmente pues pasemos siquiera eso, ¿cierto? que quedó mal redactado. Entonces el lenguaje incluyente, sí, las siglas y los acrónimos. No, mira, tú que fuiste congresista, Armando, sabes que en el Congreso las leyes salen casi que en bruto y pasan inclusive a una comisión que llaman la comisión de redacción para que les mejoren que los adjetivos concuerden con los sustantivos, los verbos, etcétera, porque muchas veces eso se pasa por alto. Pero aquí no hubo comisión de corrección. No, para nada. Aquí no hubo comisión de corrección. Para nada, pues porque eso a veces puede sacrificar inclusive la esencia de lo que se está acordando. Entonces, hombre, yo diría que lo más democrático que uno puede haber es la paz, porque es que cuando hay grupos armados, como esta es una guerra rural en altísimo porcentaje, nosotros en las ciudades poco le hemos sentido, a pesar de que le hemos sentido, pero la han sentido más las gentes del campo. ¿Cuál democracia en una zona donde es la guerrilla la que dice con quién se casa, la que administra justicia con delinderos, la que distribuye el agua? Eso no es ninguna democracia. El que proteste, el que no esté de acuerdo, lo matan. De manera que eso es la contradicción más terrible de la democracia y la guerra. Bueno, pero como propósito puede ser loable. De hecho, todos los conflictos en el mundo han tenido acuerdos que no han dejado satisfechos a todo el mundo y han tenido unos buenos desarrollos. Pero es que estos acuerdos tienen tantos elementos que lo ponen a uno a pensar. El doctor José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, dice textualmente:
tengo reservas sobre el sistema de administración de justicia especial, distinta a la transicional, que va a desplazar la jurisdicción ordinaria y van a participar jueces y magistrados extranjeros. Esto es algo que desconoce la soberanía colombiana. Hassan, ¿por qué votar por el sí si se están desconociendo a través de unos acuerdos la soberanía colombiana? Hassan, bueno, nos dejó para ustedes, amables oyentes. Bueno, en unos minutos volvemos con Hassan. Doctor Armando, entonces el doctor José Gregorio nos dice, los acuerdos están desconociendo la jurisdicción colombiana con la Justicia Especial de Paz, jueces internacionales, y eso está atacando la soberanía nacional. ¿Por qué votar por el sí entonces si eso es lo que está sucediendo en los acuerdos? La negociación de los conflictos que hemos tenido en Colombia siempre ha significado desconocer la Constitución y la legalidad vigente para introducir una nueva. Si nosotros miramos el Frente Nacional desconocía la Constitución. ¿Cuándo hablaba la Constitución del 86 de plebiscito? Y los acuerdos se llevaron a un plebiscito que votamos en 1900. Usted me deja una nota, doctor Armando, claro. Y le ofrezco disculpas. Es que incluso yo he sostenido en algunos de mis escritos que la Constitución del 91 es ilegítima y es ilegal. Ese es otro tipo de discusión que tendríamos que dar después. Lo cierto es que la Constitución del 91 fue recibida con mucha simpatía por todos los colombianos. La Carta de Derechos, la tutela, el abandono del estado de sitio, en fin, tiene muchas cuestiones positivas que los colombianos recibimos bien. Algo más, criticamos es que la hayan convertido en una colta de rechazo, de retazos, que todos los días se presenta una nueva reforma. Si miramos el acuerdo con el M-19, también significó un cambio sensible de la legalidad en el país, de la Constitución del país. No existía en la Constitución la posibilidad de citar una Asamblea Nacional Constituyente, y sin embargo se convocó con un decreto de estado de sitio. Es decir, todo cambio, toda negociación con un grupo subversivo o toda negociación para llegar a la paz ha significado entre nosotros, la experiencia del mundo es igual, ha significado cambios importantes, cambios considerables de la Constitución. Ahora, en cuanto a justicia, a mí me parece que de todos los puntos del acuerdo, el de justicia es el más débil de todos, y si quiere ahora lo analizamos. Algo más, como está concebido, no le da ninguna garantía a los miembros de las FARC. Los miembros de la FARC, tal como está concebido eso, mañana pueden tener problemas, no obstante el blindaje legal, el blindaje político y el blindaje constitucional que se le da. Me parece que no es, que es uno de los puntos más flojos, de los puntos más débiles de la negociación, la forma como se estructura la administración de justicia y cómo se crea la Justicia Especial de Paz. Pero de eso podemos ocuparnos ahora. Lo cierto es, y en lo que quiero reiterar y en lo que discrepo de un jurista de las calidades y de los quilates del doctor José Gregorio, es en que todo proceso de paz entre nosotros y en el mundo ha determinado unos cambios sensibles, unos cambios significativos en la Constitución y en las leyes del país en el cual se firma el acuerdo. Bueno, pero Hassan me ayuda en esto. A ver, para la Yugoslavia se creó el Tribunal Especial, en Sierra Leona igual, con algunos jueces internacionales, pero una jurisdicción con todo el trámite y con todas las fases que tiene el Tribunal Especial de Paz de estos acuerdos, es único en el mundo, ¿o no, Hassan? Sí, señor, se puede decir que sí, pero antes de esa pregunta, yo quiero, lo que un poquito me cayó la comunicación, y quiero tomar como punto de referencia lo que decía doctor Armando. Y desde Caguán, el proceso de paz de Caguán es bastante importante porque allí, como dijo el doctor Armando, modernizaron el ejército colombiano y también internacionalizaron el conflicto. Y en esa época, antes de los años 2000, los altos mandos guerrilleros estaban en los congresos europeos o en las Naciones Unidas en la Unión Europea dando conferencias en diferentes universidades, en diferentes escenas
como decía el doctor Armando Robin Hood, pero allí internacionalizaron que la guerrilla sí es un grupo terrorista, y como dijo Estados Unidos y como dijo la Unión Europea. Sí hay que votar por el sí también, y estoy muy de acuerdo con el doctor Armando. Y otro punto que quiero agregar, lo que dijo el señor Armando, es la parte internacional. Hoy en día, lamentablemente, el Estado colombiano, como en los asuntos internos, como elegimos al presidente según las FARC, y gastamos toda la energía de la nación para solucionar ese problema, no solo la agenda nacional, sino la agenda internacional también esté dedicado a ese problema. Tenemos tensiones, problemas, bastantes tensiones con Venezuela, con Ecuador, que pasó el ejército colombiano, que avión cruzó, que la guerrilla, que el narcotráfico, que otro. Entonces daña las relaciones internacionales de Colombia y ocupa la agenda internacional del Estado colombiano. Cualquier presidente que llega a una escena internacional, en un discurso, en una rueda de prensa, tiene que gastar más de la mitad del tiempo para hablar sobre ese problema, para incentivar a los industriales grandes para que vengan a Colombia, que no es un país peligroso. Entonces, en vez de llamar a Colombia como un pueblo de guerrillistas, que es un pueblo de conflictos, de armas, de la guerrilla, sino un pueblo normal, común y corriente, un pueblo alegre, que trabajador y que tiene un futuro. Entonces sí hay que decir a la paz. Y la Tribunal Internacional, cuando pregunté eso, obviamente, como dije, no es fácil, no se puede decir a la guerrilla, a cualquier actor del margen de la ley que tiene poder, señor, usted va a dejar las armas, usted va a dejar ese narcotráfico, usted va a dejar todos los poderes que tiene, y encima no le vamos a dar ningún beneficio, se va a ir a la cárcel. Nadie acepta eso. Entonces, y allí... Sigue. Como perdón, señor, sí, allí nadie acepta, y por eso, obviamente, ellos sí hay que analizar si hay crímenes de la guerra y si hay otras cosas, en la justicia, la Corte Internacional, los organismos internacionales que van a ser actores importantes para vigilar este proceso, y allí tienen que tomar la decisión. Y si lo que tiene que decir el pueblo, lo que dice la Constitución, lo que dice el gobierno colombiano, que ha sido parte de diferentes organizaciones internacionales, diferentes tratados de justicia, y allí entonces tiene que aceptar las condiciones también. Bien, pero observemos lo siguiente. Cuando en la Justicia Especial de Paz se establece indefinición de tiempo, de duración, cuando se establece que procesos ya fallados por las Cortes pueden ser de nuevo conocimiento de esa jurisdicción especial, cuando no se dice siquiera cuál va a ser el trámite que van a tener los procesos antiguos sobre los nuevos, es lo que sostiene José Gregorio Hernández, que desvertebra la jurisdicción colombiana. Doctor Mejía, usted que es un hombre que conoce de estos aspectos, si José Gregorio, que es un ex magistrado de la Corte Constitucional, nos está diciendo eso, y es clarísimo porque así está contemplado en los tratados, ¿por qué votar por el sí? Pues hombre, yo pienso que lo más importante que hay, sobre todo en esta crítica que hace el doctor José Gregorio Hernández, que prácticamente pues ataca lo que nosotros los juristas o conocedores pues de las leyes llamamos la cosa juzgada, que los romanos decían que se tenía por verdad. En los procesos penales ya fallados, es indudable que hay actores tanto de la guerrilla como del Estado. Ya el doctor Vivanco se ha molestado, ya mandó una carta diciendo que no asistía a la firma mañana del acuerdo en Cartagena, que porque eso violaba pues los derechos humanos y que esa organización que él dirige no está de acuerdo con eso. Pero si se va a resolver el conflicto y si se va a amnistiar o se va a tener unas consideraciones mayores con los guerrilleros y sobre todo pues con delitos graves como los que se van a juzgar allí, pues hombre, es indudable que poniendo casos concretos, por ejemplo el caso del general Uzcategui, hombre, ese general está condenado creo que a 40 años, si no estoy mal,
por la masacre de Mapiripán. Hay otros oficiales del ejército condenados, el caso del general Mejía, del coronel Mejía, que fue comandante del batallón de Valledupar, y tantos otros militares de grados inferiores que han sido condenados precisamente por delitos relacionados con el conflicto. Yo no veo la razón por la cual esas personas no se les pueda reexaminar el proceso. Inclusive, tú que eres penalista, sabes que en el proceso penal hay una figura que es la figura de la acción de revisión. Acción de revisión. Cuando aparecen elementos que puedan determinar que esa sentencia, en el momento en que fue dictada, si bien aparecían unas pruebas, después aparecieron otras que las desvirtuaban. Y lo mismo pasa aquí. Si aquí hay unas personas condenadas, como es el caso de esto que menciono, y hay otros más, pues hombre, y son relacionados con el conflicto. Es que la masacre de Mapiripán fue relacionada con el conflicto. Viajaron unos paramilitares desde Urabá a hacer una masacre en Mapiripán de gente que ellos creían que eran de la guerrilla. Entonces eso sí tiene que ver con el conflicto. Entonces ese tipo de pena, a mi modo de ver, dentro de un contexto general de un acuerdo general, porque esto aquí no es solamente para FARC, es para los actores del conflicto, me parece lógico y me parece además lo más justo que se pueda negociar, sobre todo en estos casos aberrantes que están en este momento en discusión, porque en estos casos que menciono, pues no, así haya cosa juzgada, todavía generan mucha opinión pública en contra. Bueno, doctor Armando, adelante. La comparación entre la Corte Penal Internacional y la Justicia Especial de Paz admite, y yo creo que requiere una explicación. Tal como se pactaron las cosas, los jefes guerrilleros no quedan debidamente protegidos, con todo y el blindaje político que significa el plebiscito y el blindaje jurídico que significa darle el tratamiento de tratado internacional. Y permítame explico por qué. Primero, porque la justicia penal internacional es justicia complementaria, que actúa en el caso de que ellos consideren que la justicia nacional no actuó debidamente, que la justicia nacional le dio indebidas ventajas a uno de los procesados. Entonces, justicia complementaria, si lo de aquí no los convence, pueden actuar. Segundo, porque los delitos que cometieron las FARC no prescriben. Lo dice expresamente la Corte Penal Internacional, el estatuto. Esos delitos no prescriben. Se pueden juzgar hoy, mañana, o dentro de 15 o dentro de 20 años. En tercer lugar, porque la Corte Penal Internacional no admite cosa juzgada frente a delitos que no hayan sido adecuadamente castigados según sus cánones, según sus estándares. Tercero, porque la Corte Penal Internacional establece otro tipo de penas. Aquí nos han dicho que la Corte Penal Internacional no habla de detención, nos han dicho que no habla de reclusión, que no habla de cárcel, y habla de cárcel precisamente. Para la Corte Penal Internacional, el castigo es reclusión, multa y decomiso. Delincuente de crímenes de lesa humanidad puede ser sometido a reclusión hasta 30 años, a cadena perpetua y multa y decomiso de los bienes que tenga. Nos han dicho que la Corte Penal Internacional no habla de prisión, no habla de cárcel, no habla de otras cosas, habla. Yo lo invito a que se meta al artículo 103 y siguientes y usted va a encontrar que habla de pena privativa de la libertad, de efectiva pena privativa de la libertad. Lo encuentra en el 103. Y si sigue mirando, encuentra detención, encuentra prisión, encuentra castigo carcelario. Es decir, la Corte Penal Internacional y los que más preocupados deben de estar por esta situación son los jefes de las FARC, que con soberbia, con un gran imperio, aprovechándose de que Santos es un mal negociador, dijeron desde el primer día, no vamos a tener un solo día de cárcel, pero mañana, pasado mañana, cambia el concierto internacional o cambia el presidente de Colombia y perfectamente la Corte Internacional puede entrar a juzgarlos, puede entrar a castigarlos, ya no con pena de arraigo como la actual, porque lo que hay es pena de arraigo, sino que puede llegar incluso a castigarlos con reclusión, con prisión,
hasta con cadena perpetua se llega a considerar que ellos lo merecen. Los más preocupados y los que más atentamente debieran leer el estatuto de la Corte Penal Internacional son los jefes de las FARC, porque sacaron unas ventajas aprovechando del mal negociador que es Santos, que mañana los puede perjudicar. Un complemento a lo que dice Armando. José, es que, y al comentario, pues a la crítica negativa que hace el doctor José Gregorio Hernández sobre la pérdida de la soberanía, es que el caso de la Corte Penal Internacional cae como anillo al dedo. Cuando los países suscriptores del Acuerdo de Roma entregan su jurisdicción a un tribunal internacional, están perdiendo parte de su soberanía, parte de su autonomía, y están aceptando inclusive que esas penas que imponga la Corte Penal Internacional se paguen fuera del país. Es que inclusive la Corte tiene cárcel en Holanda, ¿sí? De manera que no veo yo razón en ese comentario, en esa crítica al doctor José Gregorio Hernández, de que porque el hecho de que vienen 4 jueces internacionales, que además inclusive en 24 no tienen ninguna posibilidad de ser ellos los que dicten una sentencia, de manera que yo creo que no tiene razón de ser el comentario. Permítame una pregunta. Sí, claro. Permítame una pregunta que puede venir al caso en el argumento del doctor Hernández, y es que lo que nos enseñaron a nosotros siempre en derecho, que lo sabe muy bien José Abad, es que el juez y el delito tienen que ser preexistentes. Y aquí, principio de estricta legalidad, claro. Por eso, y aquí están perfectamente creando un juez ad hoc, un juez para unos casos específicos, sin que sea preexistente al delito cometido. Bueno, muy bien. Amables oyentes, esta es la clase del domingo. Aquí les entregamos las mejores opiniones, los mejores conceptos de los personajes más ilustrados para que ustedes puedan tomar su decisión en una forma consciente y lógica. Nuestro objetivo es generar opiniones sanas y reflexivas. Por eso, si usted, amable oyente, es de los que está pendiente de los bienes del otro, es el que está pendiente de los triunfos del otro, es el que se fastidia con el éxito del otro, el que lo único que hace es criticar al otro, usted está contribuyendo a que no exista paz. Vamos a tenernos que saltar este bloque de comerciales entonces para atender al doctor Andrés Arbeláez. Doctor Andrés Arbeláez, buenos días. Este bloque de comerciales entonces para atender al doctor Andrés Arbeláez. Doctor Andrés Arbeláez, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo está Santa Marta? Hombre, la misma de siempre, maravillosa, con su clima que invita, como usted dice, a pasarla sabroso. Bueno, muy bien, Andrés. Usted llegó un poquito tarde aquí al debate, lamentablemente. Hemos tratado temas de la Jurisdicción Especial de Paz, hemos tratado temas de la desinformación de la sociedad, hemos hablado de lo que es la democracia, de lo que significan los acuerdos de paz para la paz de Colombia, si el gobierno está cumpliendo con el mandato de la Corte Constitucional. ¿Usted está dispuesto a votar por el sí o por el no? A ver, hombre, antes que nada, pues, usted ha dicho que esta es la clase del domingo. Claro. Yo me ubico en votar por el no. Y parto de lo primero. No nos podemos encasillar que esto es un proceso de paz. Ni los que decimos no abogamos por la guerra. Superado ello, hemos de decir que la pregunta del plebiscito, como el señor presidente dijo, pregunto lo que me dé la gana, por supuesto entonces, de manera sugestiva, le complementa con para una paz estable y duradera. Yo no creo que los señores de la FARC merezcan tanto, ni que el Estado indígena sea tan generoso. Y yo parto de la premisa de que no me parece que haya sido un acuerdo. Parece más bien una imposición de las FARC, por todo lo que han obtenido a cambio de prácticamente nada. Me llamó mucho la atención ahora el comentario del doctor Armando Estrada, para quien mi cordialísimo saludo, doctor Armando, generación por ahí del 85, nuestro ilustre profesor.
la prepotencia, el desafío con el que estos señores, hablo de la FARC, desde que se sentaron en La Habana, vienen desafiando al pueblo colombiano, porque dicen ni un solo día de cárcel, y además de ello, se resisten, como debe ser, a pedirnos perdón a todo el pueblo colombiano. Aquí hay víctimas directas, pero también todos somos víctimas colaterales de la delincuencia común de los señores de las FARC. Total, José Abad, yo de pronto, dentro de leyendo, yo decía, bueno hombre, pero qué bueno esto. No, he leído a maestros del constitucionalismo colombiano, como el doctor Jaime Castro, sí, y el doctor José Gregorio Hernández. Y hombre, llego a la conclusión que esto no es tan bueno lo que nos están dando. Jurisdicción Especial de Paz. Allí hablan de penas alternativas, de penas propias. Quiere decir que si allá don Romaña, con su prepotencia y todo, se sienta y nos dice, sí, yo di la orden de matar a fulanito, ya con eso, señor Romaña, váyase a cultivar flores y a hacer la huerta ecológica en sus campamentos. Pena alternativa. Yo creo que a esto hay que ponerle un componente de justicia, de respeto, de reparación por las víctimas, de reconocer que ellos son los victimarios. Si nos acercáramos a eso, ¿cómo hubiésemos convencido al pueblo colombiano de aportar un sí? ¿Para qué? Para eliminar un actor del conflicto. No es para la paz, es para eliminar un actor del conflicto, un generador de violencia como son el grupo ilegal de las FARC, y con ello, por supuesto, tal vez a futuro pensar en una paz estable y duradera. Ese acuerdo no nos lleva a una paz estable y duradera. Andrés, vea la pregunta que le envían, y perdóneme que le corte allí, pero vea la pregunta Claro que me que envían. sí, claro que sí. El doctor Arbeláez está hablando como los ricos de Colombia, que como no saben nada de la guerra, creen que es mejor seguir en ella en vez de hacer la paz. Esto nos lo envía doña Marleni de Santa Cruz, del barrio Santa Cruz. Oiga, doña Marleni, muy buenos días. Pues yo cuando empecé mi intervención, yo dije que no me colocaba ni en los extremos de la paz, ni en los extremos de la guerra. Ese es un estribillo del que se han valido muchas personas para decir que los hijos de los ricos no van a la guerra. No, la guerra tiene sus consecuencias a todos los niveles. Pero como yo no creo que, primero, que esto sea un conflicto armado interno, y de allí sí me los traigo, José Abad, y para concluirle a doña Marleni, a la guerra vamos todos, de una manera directa o indirecta, bien sea porque empuñemos las armas o porque nos toca sostener la guerra a través de impuestos. Entonces vea, hemos llegado hasta el extremo de sustituir la constitución política para darle satisfacción a estos señores de las FARC. Y aquí hay un grave problema para la Corte Constitucional, José Abad, para no alargar mucho el tema. Fieles a su precedente, tendrán que decir que eso del acuerdo especial sustituye la Constitución y que por lo tanto no es viable. Y aquí han guardado un silencio omisivo cómplice en aclararle al señor presidente que aquí la pregunta no era como a él le dio la gana, sino como la impusieron ellos a través de su determinación jurídica. Bien, Hassan, ¿ya escuchó usted, Andrés? Hassan. Bueno, se nos cayó la llamada. ¿Han escuchado ustedes? ¿Aló? Sí, señor. Sí, hola, lo escucho. Ah, bueno, muy bien, Hassan. A ver, entonces, ¿cuál es su opinión desde esa visión internacional? Bueno, yo, como dije desde el comienzo, sí estoy a favor y el proceso de paz no va a ser gratuito. Cuando miramos a lo largo de la historia, el pueblo colombiano ha tenido muchas guerras civiles, muchos conflictos, los partidos políticos en sí, liberalismo y conservador. Y allí está el doctor Armando, que lo respeto, lo admiro, fue mi gran maestro también. Lo que debo el 99% a él. Fue alumno mío también.
así de los partidos políticos en sí también los causantes de ese conflicto, de ese origen del problema de las guerras, de las guerras civiles, de las guerras en Colombia. Entonces, y no va a ser gratuito, el mismo Estado cometía errores, las mismas instituciones desde la Corte Corte Justicia de Suprema y todas las organizaciones del Estado han cometido errores. Y obviamente no quiere decir que el Estado cometía errores, entonces a ellos los vamos a perdonar. No, si vamos a ser justos, seamos justos con todos. Entonces, y hoy en día el pueblo está cansado, el Estado gasta toda su energía, gasta toda su agenda. En la escena internacional, Colombia es reconocido como un país conflictivo, que ningún extranjero quiere llegar allá, ni ninguna inversión se quiere invertir simplemente por escuchar que ese nombre, que un país que tiene una guerrilla más de 52 años, desde hace más de 50 años, que secuestra, que mata, que asesina. Entonces la nación entera pierde. Los jóvenes, pobres, ricos, todos pierden si seguimos en la guerra. Entonces sí hay que saber decir con prudencia, basta ya, como hicieron un estudio hace unos años, que sacaron un documental que basta ya, y hay que saber decir basta ya. Sí, obviamente la guerrilla desde el comienzo ha sido soberbia. Sabe muy bien que no puede agregar un voto nuevo que al llegar al Congreso, sino mantener los contactos, mantener sus fieles y poco o mucho que tienen. Si dicen, si al salir, cuando comienza el proceso de paz, señores, sí, nosotros nos equivocamos durante 52 años, llevamos una guerra absurda. Los pocos seguidores que tienen, internos y externos, perderían. Eso es algo psicológico. Tienen que mantener y decir que sí, señores, estamos en lo correcto. Nosotros llevamos una lucha durante 52 años. Imagínate, si hubiesen dicho, no, señores, nos equivocamos todos y cometimos grandes delitos, grandes errores, y fue una lucha absurda, y entonces las mismas personas que están, los mismos militantes de la guerrilla o los mismos terroristas, se acabarían entre ellos. Entonces eso sería un caos. Y ellos tenían que utilizar ese lenguaje. Sabían muy bien que al llegar al paz, la condición principal era convertirse en un actor político y mantener sus fieles, obviamente. Hassan, muy importante su opinión. Muchísimas gracias por participar en la clase del domingo. Dígale a los oyentes en 30 segundos por qué votar sí por el plebiscito. Bueno, simplemente como la paz es primordial, es mejor que tomar la decisión de una vez que seguir en nuestra guerra. Hemos probado que durante más de 2 años esa guerra ha llevado a cabo, ha acabado con 230, 250 mil personas, 8 millones de víctimas gracias al conflicto siria. Recuperó el puesto número 1 de la nación con más desmovilizados o desplazados del mundo gracias a Siria, a esa guerra civil. Entonces tenemos que dar una imagen diferente a la nación y a las futuras generaciones de una nación que sí desea la paz, porque si pasaríamos a la historia reciente o del futuro de la humanidad que somos un pueblo de verdad guerrerista, y entonces también tenemos que tomar la decisión de decir basta ya y ser bastante prudente y apoyar en todos los sentidos en este post-conflicto también. Desde el tráfico, que es la persona que entra al estadio, no solo en esta guerra de la guerrilla, sino como ustedes dijeron en el comienzo, en todas las escenas de la vida social hay que demostrar la paz, hay que demostrar la tolerancia y hay que demostrar, como dijo el señor Armando, ser justo. Y muchas gracias a su amable invitación, un saludo muy especial a la señora Hilda, a usted y a los participantes, a sus oyentes, y especialmente al doctor Armando, que de verdad lo aprecio mucho, fue mi maestro en la maestría y le debo mucho, y un saludo muy especial. Bueno, muchísimas gracias, Hassan. Andrés, usted ya escuchó al profesor Hassan, pero resulta que el doctor Armando tiene algo que indicarnos en torno a lo que usted nos acabó de decir de por qué votar por él, ¿no, doctor Armando? Claro, bienvenida a la réplica. Pues aprovecho para saludar a dos de mis exalumnos. Claro. No lo quise decir al comienzo pues porque parecía muy pretencioso. No, pues ¿cómo? Pero celebro que menguado el alumno que no supere a su maestro.
Aquí estamos viendo nosotros dos alumnos que superan el maestro. No, hombre, jamás, eso no lo diga, Andrés, porque sí me hace poner usted Andrés, mal a mí. Hassan, feliz día para ustedes, un gusto en saludarlos. Igualmente. Andrés mencionó varios asuntos, pero primero quiero referirme a lo de Hassan. Es que Hassan considera que el delito y el error es lo mismo. No, el error puede ser involuntario, el delito es una cosa premeditada. Por eso a veces los discursos de las FARC, con todo y tener un discurso ahora muy distinto que tuvieron antes en Oslo, ellos siguen hablando de que cometieron errores. No, cometieron delitos y los cometieron de manera premeditada. Ahora, yo no comparto el que se diga que vamos para la paz, y no comparto eso porque nosotros tenemos otros actores armados que están de verdad incursionando en el país, tratando de alterar las condiciones de vida de los colombianos, de alterar la vida de los colombianos. Entonces, ofrecer la paz, vender la paz, no creo que sea correcto. Hay es que decir que vamos a desactivar, que vamos a desarmar el grupo que más daño le ha hecho a Colombia. La pregunta, pues sobre la pregunta, este ha sido un caballo de batalla del Centro Democrático, y Andrés lo menciona. No es sino leer Semana la semana pasada y se da uno cuenta que dice Semana, la más partidaria del sí, hoy la carátula es sí. Dijeron que el presidente Santos había dado papaya innecesariamente, que debió haber hecho una pregunta más leal, más convincente, más cercana a lo que se va a votar en el plebiscito, que no es la paz, sino el acuerdo con las FARC, que desde luego influye mucho en la paz, porque desactivamos, lo reitero una vez más, el principal foco perturbador del conflicto. Dice Andrés que todo se le cedió a las FARC, que fue una imposición de ellos. No, lo que ocurre es que cuando se está negociando con un grupo subversivo, al grupo se le hacen 3 peticiones. Señor, desármese, desmovilícese y reintégrese. Eso es lo que se le pide a todos los grupos. En este caso debió haberse el pedido que aportaran algo económicamente y no se les pidió, que es algo que hace muy débil la situación de los jefes. Si mañana, pasado mañana, se les encuentran bienes de fortuna aquí o en otros países, pierden todos los beneficios y podrán ser castigados con toda drasticidad. Ahora, el grupo subversivo siempre le pide a las instituciones una serie de cambios de carácter político, de carácter social, que los estamos viendo. Se abre la democracia, se mejora la estructura de la propiedad rural en el campo, hay un compromiso serio de combatir el principal dolor de los colombianos, que ha sido el narcotráfico. O sea que no es lo mismo lo que ellos tienen que ceder que lo que tienen que ceder las instituciones en este o en cualquier proceso de paz en el mundo. Andrés critica la justicia, yo también critico la justicia, y creo que en ese campo no están debidamente blindados los comandantes de las FARC. Mañana pueden ser llamados por la Corte Penal Internacional. Y en cuanto a perdón, el documento sí da lágrimas, da tristeza. Menciona 3 veces la palabra perdón. Eso es imperdonable. Que estemos nosotros en un proceso de paz y que estemos hablando de perdón y el documento menciona 3 veces la palabra perdón y coloca de igual a igual pidiendo perdón al Estado colombiano que a las FARC. Ahí yo creo pues que el documento merece toda la crítica del caso porque no abunda en el perdón y es algo que está bien que el Estado lo pida, pero yo creo que hay más razones para que pida perdón las FARC y el documento solamente menciona perdón 3 veces. Doctor Armando, usted ya sabe que se nos agotó el tiempo, pero mil gracias por su intervención y por su participación en la clase del domingo. Sus opiniones son supremamente importantes para nuestros oyentes, para la toma de decisiones. En un minuto, díganos 2 razones por las que los colombianos deben votar por el sí. Primera razón, porque, y lo reitero, desactivamos el grupo violento que más daño le ha hecho al país, porque las FARC admiten que el poder en una democracia hay que conquistarlo por los votos y no por la vía de las armas, porque es positivo para Colombia que ellos cambien los fusiles, las bombas, los carrobombas, por su pretensión de llegar a adquirir poder en Colombia por la vía legítima, por la vía democrática, por los votos que deben aspirar a conseguir. Y en tercer lugar, porque es una economía de dolor,
de sufrimiento, de sangre para los colombianos, el hecho de que las FARC dejen de actuar como han venido actuando. Bueno, muy bien. Doctor Mejía, ya usted escuchó al doctor Andrés y escuchó al doctor Hassan Turco. ¿Usted considera que la opinión que nos ha presentado el doctor Andrés Arbeláez puede tener cabida en un conflicto como el nuestro? Pues desde luego, fíjese que el Estado no ha cambiado ni va a cambiar, es un Estado democrático y realmente pues los del no tienen toda la oportunidad de salir el 2 de octubre a manifestar su criterio a través del voto, que es uno de los mecanismos de participación ciudadana. Pero yo quisiera terminar pues casi con la misma respuesta a tu pregunta, José, es porque votar la gente por el sí. Hay una razón, la más elemental de todas, es que las guerras son inútiles, las guerras no sirven para nada. Algunos dicen que es que con las guerras se desarrolla la tecnología y sacan un mundo de tonterías que a mí me parece pues absurdo, mejor que estuviéramos un poquito más atrasados pero en paz. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, que se inventó el radar, que se inventó no sé cuántas cosas. Pero mire, no es sino mirar la guerra del Vietnam. ¿Cuántos muertos hubo en la guerra del Vietnam? Y hoy en día el país más visitado, uno de los países más visitados en plan de turismo por los norteamericanos es Vietnam. Ya tienen acuerdos económicos. Entonces, ¿para qué sirvió esa guerra? ¿Y para qué sirvió la guerra de Bosnia? Allá las masacres inmensas que hicieron los serbios en contra de los bosnios, ahora están ahí vigilados por la ONU en una paz relativa. Pero ¿para qué sirvieron tantos muertos? Si finalmente lo que querían era volver a tener su soberanía cada uno de los estados miembros de Yugoslavia, pues ya la tienen. ¿Para qué tantos muertos? Y en el caso, por ejemplo, de Irlanda del Norte, el jefe de la guerrilla del IRA es hoy el primer viceministro de Irlanda. ¿Para qué sirvió entonces esa guerra? Y lo mismo pasó en Sudáfrica. El Partido de la Unidad Africana de Mandela. Mandela era un terrorista tan vituperado como Timochenko. Pagó 25 años de cárcel y daba la orden de allá de que regresaran los atentados terroristas. Desde la cárcel daba la orden. Lo sueltan, lo eligen presidente, le dan el premio Nobel. ¿Quién discrepa hoy de los que le dieron el premio Nobel a Mandela, un viejito tan querido? Y era un terrorista. O sea, la guerra es inútil. Bueno, Andrés, esta es la clase del domingo. Muchas gracias por su participación. Usted ha escuchado a nuestros ilustres panelistas ilustrando para votar por el sí. ¿Usted por qué cree que la gente debe votar por el no? Sí, señor, vea, yo rápidamente, ¿por qué votar por el no? Porque si recordamos esa maravillosa Constitución del año 91, donde cabemos todos, y más aquellos que se dicen quieren intervenir en política hoy por vía de un preacuerdo, ¿por qué no lo hicieron desde mucho antes cuando había garantías para eso? No, simplemente la zona de confort de los señores de la FARC era seguir en la delincuencia, seguir siendo los verdugos de Colombia, y hoy se sientan en una mesa tú a tú es que no podemos olvidar, el Estado legítimo somos nosotros, y nosotros sí tenemos derecho a exigir que en esos acuerdos, como decía el doctor Armando, haya contenidos de justicia, haya contenidos de reparación real. No es una banderita blanca y lo sentimos mucho, reparación real y sincera para las víctimas. Y, por supuesto, promesas de no repetición. Hoy nos dicen, fíjese usted cómo es la incoherencia de esos acuerdos, que hoy sale uno de los verdugos de Colombia a decir que no entregan armas hasta que no estén amnistiados o indultados. Todo es unas paradojas, José Abad, que me concluye que lo que uno tiene que concluir, no forzosamente, sino por vía de lógica y razón, es mi voto es no. Hay que barajar y volver a dar. A ver, un momentico, Andrés, no me vaya a colgar que el doctor Armando tiene una réplica. No es réplica, sino que es una aclaración. Bueno. En lo que más serio es el acuerdo, es en la dejación de armas, los diferentes pasos que se dan, el cronograma que se establece y cómo al final las Naciones Unidas van a tener todas las armas en su poder, de acuerdo con un inventario debidamente hecho de guerrilleros y de armas,
y las van a destruir, y con ellas van a hacer unos monumentos. De suerte que decir que con las armas no se sabe qué va a pasar, no, en eso el documento es muy serio. Ahora, sobre lo que dijo el doctor Guillermo de la guerra, las guerras pueden ser inútiles, pero hay guerras justas. Claro, era completamente justo que el Estado le hiciera la guerra a las FARC porque querían tomarse el poder por las armas. Era justo que el bloque occidental enfrentara a Hitler porque quería convertir el mundo en una prisión. De suerte que hay guerras justas. Puede que no sean inútiles todas, pero hay guerras justas, hay guerras a las que hay que responder. Bueno, Andrés, no me vaya a colgar, doctor Armando, es que me preguntan aquí, un oyente, me dicen, doctor Armando, doctor Andrés, cualquiera de los dos, resuelvan esta inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre dejación de armas y entrega? Primero el maestro. Bueno, doctor Armando, vea, le ceden el puesto a usted. No, ahí lo que hay es pues una confusión un tanto semántica. Dejar es hacer a un lado, es separar, es apartar. Pero en esto lo que verdaderamente interesa no es dónde está el arma, sino la voluntad que se tiene de no volverla a utilizar. Usted, por ejemplo, José Abad, puede tener un arma y yo estoy seguro que usted no lo utiliza. Yo le puedo regalar a usted un revólver y es probable que me diga no lo recibo porque yo no soy capaz de usar armas. No. Entonces aquí lo más importante, lo verdaderamente significativo es que las FARC adquieren el compromiso de no volver a usar las armas. Las dejan y se las entregan posteriormente a las FARC, a la ONU. A la ONU. Armando, Andrés, ¿usted está de acuerdo? No, vea, estoy de acuerdo con el doctor Armando, claro, es un problema semántico. Lo que sí es que un asunto de ello dejar el arma ahí en la gaveta de mi escritorio, teniendo la disponibilidad en cualquier momento. No, perdón. Si le encuentran esa arma, va a la justicia ordinaria. Eso no es cierto, qué pena. Acabo la idea con relación a la dejación y a la entrega. Son dos conceptos completamente diferentes. Dejo el arma, no la uso en este momento, pero la tengo disponible. O la entrego y ya me aparto de su posesión, tenencia o propiedad, que eso es a donde tenemos que llegar. No olvidemos. ¿Y dónde se va a llegar, Andrés? Se va a llegar. En cuanto a ese componente de armas, de dejación, vamos en un absurdo absolutamente que no se puede comprender. Vamos a una jornada de votación con un grupo interesado con las armas a su disposición. Esos son parte de esos acuerdos que uno no puede concebir que dentro de 8 días la jornada se realice con personal armado cuando el monopolio de la fuerza siempre es del Estado. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por su participación en la clase del domingo. Y nos veremos próximamente en la más bella bahía de América. Bueno, señor, vale la pena reiterar frente a lo que dice Andrés. El documento en varias ocasiones dice que el monopolio de las armas tiene que estar en manos del Estado. Esa parte es muy importante. Doctor Armando, muchísimas gracias por su participación. A usted muchas gracias por la invitación. Doctor Mejía, muchas gracias. José, muchas gracias por la invitación. Amables oyentes, el libro recomendado, producción de la Librería Jurídica Sánchez R, es Acuerdo de Paz y Plebiscito. Lo pueden ubicar en el 444-4498 y obtienen un descuento importante por ser oyentes asiduos de su programa Acción Pública. Recuerden, la única obligación que tenemos los seres humanos es pasar sabroso. Acción Pública. La respuesta que usted se merece en política, arte, ciencia, conflictividad humana. Domingos de 9:30 a 11 de la mañana por Ondas de la Montaña, 1350M en su dial. Dirige y conduce José Abad Zuleta Cano.